¿cómo están? Continuamos en la siguiente conferencia. Acá estamos buscando a los conferencistas que siguen. Bueno, la próxima exposición tiene como abordaje fundamental lo que es el caso de la pieza de Tacuarembó. Y esto, como yo les decía, es la antesala a lo que va a ser parte de la presentación, una partecita de la presentación de Johanan Díaz Vargas al cierre de esta jornada, porque como estamos concentrados en el estudio de los materiales producto de las caídas, empezamos también a observar las variables que intervienen en los estudios de esas piezas. Y increíblemente empiezan a aparecer variables comunes. Antes de entrar de lleno al caso, quiero aprovechar para comentarles que desde Sephora hemos lanzado varios proyectos. Uno de ellos es Carrozas de Fuego, proyecto que justamente tiene como responsabilidad central trabajar sobre esta identificación de variables sobre tres ejes, que son fenómenos aéreos, encuentros de ovnis y aviones, ovnis caídos, y todo lo que tiene que ver con los encuentros y ovnis submarinos, que es un poco el paralelismo que yo les marcaba hoy que lleva la agenda. En ese sentido, cada caso que estamos presentando en este congreso son casos que se han avanzado y profundamente. Y también, como siempre decimos, cuando hablamos de las investigaciones en nuestra región y de nuestros colegas argentinos, realmente tenemos que tomar perspectiva de los buenos trabajos que se hacen en Sudamérica, en nuestra región. Quiero darle la bienvenida y feliz día a nuestra querida amiga Pato, que anda por ahí, nuestra doctora de Rosario. Y lo importante es ponerlos en valor. ¿Por qué voy a tomar el caso de Tacuarembó? Porque es un evento que sucedió en Uruguay. Acá ya voy a subir el PowerPoint. Ahí vamos. Bueno, aquí les presento este caso que es emblemático. Se la conoce como la pieza de Tacuarembó. Es un hecho que sucedió en el mes de mayo de 1973. Esta es una de las piezas que nosotros tenemos en exhibición en el Museo del OVNI, y que es una de las piezas que estamos buscando ámbito en la República Argentina para hacer los estudios isotópicos, que hoy por hoy son los estudios que más concentran la atención internacional. Cuando hablamos de estudios isotópicos, es la posibilidad de estudiar, de profundizar en los pesos atómicos de los componentes de una aleación, y vamos un poco a desarrollar sobre estos aspectos en esta pieza. Como les decía, este caso sucedió en Uruguay en mayo de 1973. Es importante que conozcamos que en nuestro continente, sobre todo la década de los 70, en nuestros países, había gobiernos de facto, por lo cual también esto es un tema en el contexto histórico que no hay que perder de vista. Es importante. Les voy a pedir a los chicos que me están ayudando en la moderación que vayan viendo de ingresar, porque yo no puedo ingresar porque si no se me corta el PowerPoint, a los que quieren ingresar a la sala. Así que hagan esa posibilidad. En Uruguay no escapaba a esa circunstancia y estábamos en gobiernos militares, por lo cual la investigación fue muy dificultosa en el conocido caso Hacha, o más conocido públicamente como caso de Tacuarembó. Ahí ustedes ven la ubicación geográfica, el país es Uruguay, la zona es la zona de Hacha. Ahí Tacuarembó y Hacha se divide, prácticamente son dos pueblos que están enfrentados por una calle. Y, les voy a pedir un minuto porque algo anfitrión, ahí va, ahí está. Y los testigos principales, fallecidos ya, nos han dejado muy poca información, pero la poca información que dejaron
es bastante buena y profunda. Y además nos han dejado la posibilidad de una investigación que llevó a cabo un equipo argentino, que es el equipo de Luis Burgos, de la FAO, de La Plata, que realmente han tenido un fuerte compromiso con el caso y han recuperado piezas que llevaron a la evaluación. Vamos a hacer un recorrido periodístico para que ustedes tengan una idea de las repercusiones. Hablaban, el caso de Tacuarembó fue un caso, pero toda esa época estuvo rodeada de eventos en toda la zona, luces que volaban. Ustedes ven ahí la fotografía, ya vamos a ver fotos originales que hemos recuperado del archivo de quien fue el investigador principal del evento, que realmente ha hecho una contribución extraordinaria. Hace poco falleció y nos ha dejado su material. Como ven, tuvo bastante repercusión. En este sentido, se trató de una explosión que produjo un cráter bastante profundo, de más de 1 metro, con un diseño bastante particular, pero previamente y posteriormente a este evento hubo avistamiento de luces, hubo aparición de huellas, hubo afectación en el terreno con aparición de hongos desproporcionados, hubo de todo y claramente tuvo una gran repercusión. Vemos aquí un poco lo que dejó, ahí lo ven al amigo Luis Burgos tomando las muestras, ahí ven también en las fotos originales cómo afectó el terreno, a la izquierda ven la reconstrucción gráfica. Quiero agradecer también a la revista Cuarta Dimensión que tomó el trabajo de Luis Burgos, hicieron las recreaciones de estos gráficos. Lo que ven abajo es la recreación que hicimos nosotros en base al aporte de los testigos. Fíjense que ahí quedó como una especie de forma de estrella con esas aristas o esos brazos que fueron muy característicos. Realmente un caso con mucho impacto. Acá vemos los 2 testigos principales. A la izquierda, Isidro Tito, que es el dueño del campo donde se produjo el hecho, y a la derecha, joven y en sus últimos años, Leonel Montes de Oca, que es el que recolectó toda la información y es el que en el lugar de la huella encontró esparcidos fragmentos de una especie de metal por muchas cantidades. De hecho, él tenía una bolsa llena de estos metales que resguardó durante mucho tiempo. De hecho, quiero mencionar que en este preciso momento un colaborador de Sephora de Uruguay, Carlos Barbosa, se encuentra, o estuvo por lo menos, en estos días en Tacuarembó, entrevistándose con el hijo de Leonel Montes de Oca, que entendemos ha logrado conseguir material original que resguardaban en sus archivos de su papá. Y bueno, todo esto va a estar seguramente siendo un informe de Carlos que esperamos a la brevedad poder compartir con todos ustedes. Lo cierto es que Leonel Montes de Oca recopiló esas piezas, las mantuvo de por sí, y fue quien se puso en contacto con el investigador Burgos para mencionarle el hecho y también confesarle que tenía estas piezas que había fragmentos por doquier y que él mantenía en reserva. Quiero manifestar y hacer hincapié de nuevo en la situación del gobierno militar, porque en un viaje que hace de investigación, en un primer viaje que hace de investigación, Burgos con parte de su equipo, dieron con el caso, pudieron ver, como vimos en la foto anterior, cómo revisaban las huellas, pero no la pasaron bastante bien. De hecho, le secuestraron material fotográfico. Burgos tuvo la habilidad de reservarse un rollo que había obtenido con las distintas evidencias, y cuando le hicieron la requisa, él les entregó un rollo virgen, y por eso muchas de las fotos que se conocen fue por esa habilidad que tuvo Luis en salir airoso de esa requisa, por lo menos con ese rollo. Pero todo el resto del material, como muestras y demás, fueron obtenidas por el personal militar, y uno de los miembros del equipo de Luis Burgos pudo mantener en custodia una de las piezas, que vamos a ir viendo de aquí en adelante. Esto es un pequeño resumen que un poco la idea era mostrarles
todas las circunstancias en antecedentes que rodearon el caso. Este es un libro que es de un autor uruguayo, una autora uruguaya, que lo que hizo fue recolectar testimonios antes y posteriores al hecho. Yo les traje algunos para que pudieran ver, digamos, la cantidad de eventos que se daban. Estamos hablando de encuentros cercanos del primero, segundo y tercer tipo, y era una constante. De muchos de los nombres que ustedes ven ahí, estamos en contacto con varios de ellos, que son investigaciones que se están haciendo al futuro, para darle mayor peso y fundamento al trabajo de evaluación e identificación de las piezas. Aquí voy a compartir por primera vez con ustedes las fotos originales del archivo Leonel Montes de Oca, que, digamos, en un pedido que hemos hecho ya hace unos años, él nos había facilitado antes de fallecer, y vemos las condiciones del terreno. Fíjense que es una llanura. Vamos a ir haciendo un pequeño recorrido. Aquí vemos un caso cercano al caso de la aparición de estos elementos, de esta explosión con la fragmentación de restos, donde se daban. Esto era algo muy común, donde aparecían las huellas y aparecían estos hongos, que para quienes investigan este fenómeno, claramente es algo que hemos visto. De hecho, aquí mismo en Victoria hemos encontrado en campos donde hubo posibles asentamientos o en relación de aparición de luces con huellas, este tipo de crecimiento desproporcionado de los hongos. Realmente, no sé, para mí siempre es un disfrute compartir este tipo de material, porque a veces toman trascendencia con el tiempo y hoy toman un interés especial por lo que vamos a ir desarrollando. Aquí hay otra foto. Fíjense que Leonel Montes de Oca, la antigüedad de estas fotos son todas de la década del 70. Fíjense que incluso están ganadas por la humedad. Por suerte las pude escanear y se preservaron. Realmente, si ustedes ven la foto de la derecha, muy parecida a una foto que tomó mi madre en el Cerro de la Matanza. Realmente son conmovedoras. Fíjense, acá hay otros tipos de fenómenos. Fíjense que la fecha, ¿no? Estamos hablando de octubre del 76, y qué interesante cómo el investigador trataba de reflejar todos los datos, y esto creo que va a ser del disfrute de los chicos, de los que se dedican a la fotografía. Ellos habían creado un grupo investigador del fenómeno OVNI de Tacuarembó, hicieron muchas investigaciones, un grupo de 4 o 5 personas que se dedicaron a recopilar toda la información que yo les estoy mostrando. Aquí pasamos a la pieza. Lo que ven ahí, y quiero agradecer a mi amigo Jorge Luis Zugdor, que es productor de History Channel, que en uno de los capítulos de Contacto Extraterrestre ha reflejado lo que sucedió en ese evento de Tacuarembó. Acá lo ven a Luis Burgos, para quien no lo conocen, él es el investigador que llevó adelante esta pesquisa, y lo que ven es parte de la pieza original y todo el proceso que se hace cuando se analiza una pieza en los laboratorios. Vamos a ver los estudios, porque lo que han hecho los investigadores platenses fue justamente ingresar las muestras a la Universidad de La Plata. Es muy interesante, quiero que le presten mucha atención a los restos, porque vamos a hacer algunas cosas comparativas. Acá les presento los documentos. Fíjense que la fecha es del 25 de octubre del 88. Claramente el episodio fue en el 73. Leonel Montes de Oca, mucho tiempo después, se pone en contacto con muchos, tiempo, hablo de años, se pone en contacto con Luis Burgos, y aquí un poco empezamos a ver que en esa época era integrante de la FAO Carlos Yurchuk también, por lo cual él estuvo involucrado también en lo que hace la parte de los ingresos de las muestras a la universidad, así que Carlitos ha sido parte. Después vamos a concentrarnos en esta parte de los resultados, que es el de especial interés. Realmente esto es pocas veces visto, queridos amigos, de que se hagan investigaciones tan profundas con respecto al fenómeno OVNI y a la toma de muestras. El análisis metalográfico
se puede concluir que la estructura presente corresponde a la de una aleación fundida con una segregación dendrítica típicamente de este tipo de proceso. Vamos a dejarlo ahí por ahora porque lo interesante va a venir después. Aquí les quiero presentar algo que tiene que ver con muestras comparadas. La que trajo el amigo Burgos, que es la que vemos a la izquierda, la central, que es la del Museo del OVNI. Claramente estamos en presencia del mismo tipo de material, y a la derecha aparece ahí una muestra que aporta una investigación del ingeniero Castillo Rincón, esto es en Bogotá, Colombia, pero no les voy a adelantar mucho más. Vamos a concluir y a coincidir que hay una relación muy especial, y quiero presentárselo de esta manera porque al descubrimiento que hace Johanan Díaz Vargas hace muy pocos meses sobre la muestra del ingeniero Castillo Rincón, tiene que ver con el tipo de aleación de la pieza. Y estamos hablando de que ahí nos adentramos ya al estudio profundo de estas piezas que, en términos de nuestra posibilidad de estudios, lo que de por sí es escaso, que es ingresar muestras a los laboratorios, cuando se trata de elementos metálicos, comúnmente lo que se busca es identificar qué tipo de elementos intervienen en esa aleación, en esa pieza, y arroja un porcentaje que vamos a ir viendo. Acá lo tienen. El instituto que hizo, o la institución que hizo fue la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, el área de laboratorio de metalúrgica del departamento de mecánica, el ingeniero era Alfredo González, y como les decía, la composición química y el análisis metalográfico nos arroja que hay un porcentaje, una presencia, el 84.7% de aluminio, magnesio, cobre, silicio, hierro, plomo, titanio, manganeso, zinc y níquel. El análisis metalográfico nos habla, que obviamente se hace con microscopio electrónico de barrido y un aumento de 150x, y que una muestra que no tuvo ataque químico, comúnmente se hace eso para ver las reacciones químicas de los elementos, y ha resultado que la estructura corresponde a una aleación fundida con segregación dendrítica típico de este tipo de procesos, que es lo que vimos en el informe. Como vemos, este segundo análisis mantiene una pequeña diferencia con el primero, especialmente en la proporción del titanio. Corrobora lo de la aleación artificial fundida y de mayores precisiones. Bueno, claramente es una fundición. Las fundiciones se dan a determinados niveles de temperatura, que es parte del estudio que no se profundizó. Y ya de por sí es una ganancia tener estos valores, porque hoy los estudios que se hacen van a la parte ya más interna de la participación de las aleaciones, que tienen que ver con los estudios isotópicos. No solo del estudio isotópico de cada elemento, que concentra su mayor presencia, en este caso sería el aluminio, sino que también el estudio isotópico que se pretende sobre lo que se llaman los elementos que terminan siendo los secundarios, digamos, los que constituyen la aleación, pero que terminan siendo los elementos residuales. Hoy ese es el enfoque y es al que queremos acceder en Argentina, porque tenemos piezas extraordinarias, no solo en Argentina, sino en Sudamérica, pero no tenemos todavía la posibilidad de ingresarlos a los lugares que puedan hacer este tipo de estudio. Cuando hablamos de este tipo de estudio, por ejemplo, en Argentina, si bien la tecnología existe, no es tecnología que esté al alcance de todos, habrá muy pocos laboratorios que tienen los últimos desarrollos técnicos, tecnológicos sobre este tipo de estudios, y realmente son de mucho valor. Cuando hablamos de mucho valor, estamos hablando entre 20 y 100.000, 150.000 dólares para hacer estudios profundos de estas piezas. Parece inalcanzable, pero bueno, por eso la idea es profesionalizar la investigación, porque generando un interés a partir de datos duros, podemos generar la posibilidad de estudios y profundización de este tipo de análisis. Así que este es un poco el desafío. Quiero mostrarles, esta es la tabla de las piezas estudiadas en el mundo por Jacques Vallée.
acá no voy a profundizar, porque esto seguramente lo va a profundizar Johanan Díaz, pero es interesante ver la tablita del amigo Jacques Vallée. El que no conoce Jacques Vallée es un astrofísico que se dedica, dentro de nuestro métier de la investigación del fenómeno OVNI, a buscar evidencia física en residuales, restos de elementos, de objetos caídos, y como verán, tenemos la pieza de Ubatuba, que esto va a ser parte del desarrollo del Congreso y empieza mañana. La pieza de Bogotá, Colombia, fíjense que estamos hablando de que el episodio fue entre el 75 y el 76, esto es algo que hay que empezar a profundizar, datar con la mayor precisión este evento, y fíjense que habla de que es tanto la de Ubatuba, cuando ven acá múltiples muestras, 2 nuevas de ellas, estas 2 nuevas son las del Museo del OVNI. Y aquí en la de Bogotá, una nueva muestra, esta nueva muestra es la que encontró nuestro amigo Johanan Díaz, que ahora las hijas del ingeniero Rincón están trabajando con ellas. Después está la muestra de Iowa y una muestra catalogada como Sierra, que la tienen en estudio y no aportan mayores de la composición hierro-titanio, con un estudio, por lo que dice ahí, preliminar. La muestra de Bogotá, fíjense que tiene aluminio, presencia de aluminio al 93.7%, y hablan de presencia pura de magnesio en las muestras de Ubatuba. Ahí justo está entrando el amigo Carlitos Barbosa, que estuvo en Tacuarembó. Vamos a la próxima lámina, que acá ven un poco a la foto. Lo que ven a la izquierda es una moneda para que ustedes puedan evaluar el tamaño de la muestra de la pieza de Bogotá. Bueno, ahí tienen un poco el recorrido del caso, 2 estudiantes que fueron los testigos, el evento dejó esta pieza, no voy a profundizar, pero lo que quería era que nos centralicemos en la presencia de aluminio. Esto es lo que queremos empezar a destacar, porque lo que empieza a ser las piezas, y cuando yo hablaba de variables comunes, lo hablo desde la presencia de los mismos materiales. Estamos hablando que coinciden las muestras de aluminio en un alto porcentaje de pureza, las muestras de zinc, magnesio, titanio, magnesio, la pieza que se está estudiando, que fue provista por Linda Moulton Howe a To Star Academy, es una muestra también sin magnesio. O sea, todos los elementos rondan por estos 3 elementos, o 3 o 4 elementos. Y fíjense que gran parte de esas muestras las tenemos en Sudamérica. Cuando empezamos a tratar de profundizar, que es la parte hipotética, el origen de estas muestras, en el caso de Tacuarembó, mucho se ha dicho, estuvo la versión oficial de la Fuerza Aérea Uruguaya, que había sido el disparo de un cañón y que la bala, en vez de ir para el norte, fue para el sur, coincidiendo con el campo del amigo dueño del campo. Y está también el hecho del ingreso de restos satelitales, y que fragmentó, cayendo en la vertical de este campo de Tacuarembó, una parte importante que después fue retirada por algún organismo oficial. Sin embargo, el astrónomo Marcos Machado, fallecido lamentablemente, él ha sido un investigador del CONICET, de la CONAU, y ha sido un gran protagonista de la carrera espacial. Él tomó especial interés sobre el caso de Tacuarembó cuando fue consultado, hizo un rastreo bastante profundo sobre el reingreso de chatarra espacial en esa época sobre la vertical, no solo de territorio argentino, sino de territorio uruguayo, por supuesto. Y dio como negativo la presencia de cualquier elemento satelital que fragmentara por entonces. Así que hasta ahora, hasta el día de hoy, no pudimos coincidir en ubicar si esto realmente pudiera haber sido un resto de un reingreso espacial. Hasta ahora los resultados, todas las investigaciones arrojaron resultado negativo.
Aquí vuelvo a mostrarles esta primera pieza, que es la que tenemos en el Museo del OVNI, para comentarles y plantearles de que la importancia de ahora en más de analizar este tipo de materiales es fundamental, porque cuando hablamos de materiales que tienen en su composición pesos atómicos diferentes a los estandarizados, estamos hablando de materiales que ya de por sí no se encuentran en su estado natural ni manufacturado en la Tierra, por lo cual se lo evalúa como de procedencia extraterrestre por esta condición. Y lo más importante es empezar a desgranar, y por eso es lo que concentró el principal interés en la mayoría de los organismos científicos, porque ustedes, quizá por una cuestión más vinculada al tema OVNI, lo que escuchan hoy son cuestiones emergentes de Estados Unidos, venido desde Star Academy o de la investigadora periodista Linda Moulton Howe, que también trabaja sobre este tipo de materiales, pero quiero comentarles que hay organismos oficiales de distintas partes del mundo, de China, de Japón, de Rusia, de los Estados Unidos, de Inglaterra, que están abocadas en modelos de startup que han constituido a los efectos de estudiar profundamente este tipo de materiales, a los cuales, aún sin arribar a conclusiones, incluso inscriben patentes por las características extraordinarias de estas aleaciones. Uno de los objetivos de la presunción de estudio de este tipo de materiales habla de la calidad inteligente en su composición, siendo que algunos pudieran proveer a través de su aleación canales de conductividad electromagnética, siendo potenciales elementos que posibiliten transmisiones, tipo de tránsito de longitudes de onda, que tengan la capacidad de poseer memoria inteligente. Estamos hablando de cosas que quizá planteado hace unos muy pocos atrás le sonara muy a ciencia ficción, sin embargo son parte de los desarrollos tecnológicos que hoy están haciendo en muchos lugares, especialmente en Silicon Valley, que vale la pena mencionar que las piezas que analiza Jacques Vallée justamente lo hace a través de una de las startups que están radicadas en Silicon Valley, de propiedad de Gary Nolan, que es un físico experto en este tipo de estudios, con tecnología de última generación, donde exploran este tipo de posibilidades. Una de las instancias que hoy ha llevado al interés de hacerse de estas piezas, y por eso es muy importante que ante el hallazgo de las mismas tengamos la posibilidad de profundizar en nuestros países estos estudios, porque lo que estamos viendo en la fotografía nosotros lo vemos como un pedazo de metal o una piedra, como muchos le dicen, pero quizá tengamos en su interior una composición y una creación que nos dé desarrollos tecnológicos que por no explorar y no andar, no quedan en nuestros territorios, en nuestros países, y son y viajan en relación a la posibilidad de estudio a lugares como los que le mencioné, Rusia, China y Estados Unidos, por mencionar algunos. Entonces, una de las instancias que nosotros queremos promover, más allá de mostrarles estos casos, es generar conciencia, y de hecho todas las ponencias que vamos a estar observando a lo largo del Congreso van a tener una conclusión que va a derivar en una publicación que vamos a estar ingresando a distintos organismos científicos. Y en ese sentido, estoy muy contenta en anunciarles que hemos avanzado muchísimo en un convenio con una cátedra de la Universidad de La Plata, del área de astronomía, que se ha interesado muchísimo en esta posibilidad de avanzar y profundizar en estos estudios a través de un astrónomo muy reconocido, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, que es Luis Martorelli, con el cual además anoche en una profunda charla me ha adelantado la posibilidad de empezar a analizar y estudiar
este tipo de elementos en los mejores organismos científicos de la República Argentina. Y es por esta razón que nosotros pretendemos dar un salto de calidad en no solo el uso de las herramientas, sino en la capacidad que tenemos que tener a partir de ahora en mostrar para encontrar respuestas desde manos de la ciencia, porque más allá de que tengamos tal o cual teoría, el respaldo de los estudios va a ser fundamental, porque si yo mañana puedo decirles en una nueva conferencia que tras haber ahondado en los estudios isotópicos de esta pieza y me entregaron como devolución del resultado, que es una aleación con un isótopo de aluminio no reconocido en la Tierra, estamos dando un paso superador extraordinario para que demos lugar a más y mejores estudios. Así que bueno, este es un poco el desafío y de alguna manera es el puntapié inicial que queríamos hacer presentando esta pieza de Ubatuba. Y voy a aprovechar que está mi amigo Carlos Barbosa, que viene de Tacuarembó, y si te animás, Carlitos, me gustaría sumarte para que nos des una mirada de lo que fue tu experiencia hoy por hoy, pasado tantos años en la localidad de Tacuarembó, en Uruguay, y qué nos propone de cara al futuro conocer más de este caso. Bueno, buenas noches, buenas tardes, un gusto participar. Lamentablemente no me pude sumar antes, así que de alguna manera u otra voy a tener que escuchar tu presentación en forma diferida. Pido disculpas por ello. La experiencia de Tacuarembó fue muy interesante, fue bastante difícil acercarme a quienes quedan de los testigos, quienes fueron concretamente el hijo de Leonel Montes de Oca, que fue investigador y testigo de la existencia de estos metales y de la caída del objeto en el año 73 y después de los siguientes estudios que se hicieron en el 76 y 77. Todavía no hemos podido conseguir alguna otra pieza que pueda quedar de aquella época para hacer la comparativa con la composición, los análisis de composición que tenemos de la pieza que está en el museo y que nos hablaba recién Andrea. Pero estamos avanzando sobre eso, pudimos finalmente hablar con él, ellos dieron como una especie, digamos, una etapa un tanto cerrada después del fallecimiento del padre, pero aún quedan testigos, avanzamos sobre eso. Y bueno, lamentablemente para esta fecha del Congreso no tenemos mayores avances todavía, pero se nos prometió, porque ¿qué es lo que sucede? Hay más hermanos, hay una hermana que está en Paysandú, que está muy interesada, siempre estuvo interesada en el tema del fenómeno OVNI, y aparentemente tendría parte de las investigaciones, revistas y archivo de todo lo que fue la investigación de Leonel Montes de Oca. Otra parte podría estar en Tambores, en la casa de la madre. Bueno, en definitiva, estamos avanzando, pero no tenemos datos totalmente concretos. Sí me estuvo comentando de distintos casos e investigaciones que había hecho el padre, de los sucesos en la estancia La Suiza, en Peralta. Me estuvo comentando de qué cosa que yo no sabía, que cuando se produjo el evento de Tacuarembó, aparecieron 15 vacas muertas, o 14 o 15, no sé, yo no tenía registro de eso en ese momento, y bueno, que se dio aviso y está incluido y se puede relacionar al fenómeno o no. Pero en definitiva, cuando se encuentra el cráter, también se encuentran esas 14 vacas. Tenemos la posibilidad de acceder a la estancia, porque este muchacho habló con la gente de Achar, entonces eso sí es un avance importante para ver el punto donde, cómo está hoy el punto de impacto, digamos, en sí, qué es lo que queda, y todavía hay testigos de aquella época. Eso es lo que puedo avanzar ahora.
Gracias, Carlitos. La verdad que, bueno, es muy importante el rescate de esa información, entiendo, porque más allá de los estudios, yo estuve presentando el material que en su momento dejó Leonel Montes de Oca de sus fotografías, que es parte de ese material que casi se pierde por la humedad y que él pudo rescatar con algunos escaneos. Y pude presentarle a la gente un poco los antecedentes que se dio en la zona, que es un poco lo que vos nos estás poniendo ahora en valor en lo que te contaron de la zona. No había antecedentes hasta esta formulación que haces sobre animales mutilados, realmente es una novedad. Debo decir animales muertos. Animales No, muertos. no sé si estaban mutilados o no, Ah, pero ok. habían 14 vacas en concreto que estaban hinchadas como en determinado ya, como si hubiesen pasado algunos días de muertas y no en estado de descomposición, pero hinchadas. Y entonces eso resulta que sucede en los mismos días, digamos, ¿no? En las mismas fechas. Es llamativo, llama bastante la atención. Y después lo que él me dice también me cuenta de que en determinado momento cayó gente de la Fuerza Aérea y retiró material que tenía en Montes de Oca. Se llevaron, no sé, él dice un 60-70% de lo que tenían en aquel tiempo, aduciendo de que él tenía materiales políticos, pero hay que recordar que estábamos en el periodo de dictadura en aquel tiempo en Uruguay. Sin embargo, lo que me manifiesta el hijo de Montes de Oca es que no retiraron absolutamente nada ni de los discos ni de las revistas que pudieran comprometer, sino que se llevaron todo el material referente a las investigaciones ufológicas. Ese es un tema no menor porque yo hice manifestación justamente del contexto histórico y político y también hay que hacer referencia a que Leonel Montes de Oca se tuvo que mudar por toda esa presión, si se quiere, política, porque no solo los colegas argentinos fueron abordados por los militares en ese momento y que le retuvieron mucho del material. De hecho, un investigador argentino, esto es increíble, pero hay que contarlo, quedó demorado, permitiendo que los otros tres, eran 4 investigadores en la primera incursión investigativa, y uno de los investigadores quedó demorado por varios días hasta que pudo salir, justamente por abordar la investigación de este caso. Y Leonel Montes de Oca, tengo entendido que pasó lo mismo, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. Sucedió eso. Fue en 2 instancias en las que fue visitado por militares. En la primera fue eso. El investigador lo que llegó a hacer es, cuando quedó demorado, porque resulta que hubieron unos muchachos que sacaron fotografías del lugar cuando estaba totalmente prohibido, y el otro tema fue que tenían registros fílmicos, o sea, fotografías, en esos mismos rollos del caso de Peralta, de la estancia La Suiza, y resulta que para ingresar a la estancia La Suiza no habían solicitado permiso. Entonces, si ellos, digamos que si los militares tomaban en posesión esos rollos, se les complicaba muchísimo la historia, y entonces lo que hizo rápidamente Montes de Oca fue cambiar esos rollos que rápidamente, como fotógrafo experimentado, todo esto contado por el hijo, ¿no? Cambiar, como rebobinar el rollo, quedarse con ese y poner uno virgen en la cámara. Se llevaron la cámara, se llevaron un montón de cosas y evidentemente ahí no estaban el material que iba a caer en manos de los militares. La segunda vez que lo visitan, ahora en este momento no tengo registrado bien el año, fue cuando se detecta en el Amazonas, creo que en la frontera entre Brasil y Perú, el ingreso a esa zona de muy difícil acceso de 7 objetos voladores no identificados. Leonel Montes de Oca había estado investigando el mismo suceso o algo similar en Tambores.
o sea, el ingreso a tambores de 7 luces, por llamarlo así, que estuvieron alrededor de 12 días, o sea, a los 12 días vuelven a irse esas 7 luces, por lo cual deduce David, y en aquel momento que investigaban junto con el padre, de que estuvieron en tambores alrededor de 12 días, casi 2 semanas. Entonces, baja un helicóptero con militares y con un coronel, que dicen que pertenecer al CIOBI en aquel tiempo, creo que era dirigido por Milton Urcade, si no me equivoco, en donde bajan detrás del terreno, me dijo, de AFE y de UTE, o sea, del campo donde está la estación de AFE de tambores. Los militares mismos no sabían o sea, qué misión iban a cumplir, como que se notaban curiosos incluso en saber qué es lo que estaba pasando, y resulta que el coronel se quería conectar con Montes de Oca, van directamente al correo porque era el jefe del correo, para hacerlo partícipe de la investigación de este caso de Brasil, de la selva amazónica. A lo cual Leonel se asusta un poco, no se anima y se niega a ir. Quería manifestarlo como anécdota porque son 2 oportunidades en las cuales es contactado por la Fuerza Aérea. Increíble, ¿no? Porque esos, de no ser por esta incursión tuya, sería información que nunca hubiera trascendido y bueno, que ahora se puede profundizar y que además podemos intercambiar con los colegas peruanos que están dentro de la investigación oficial, porque claramente relaciona un episodio en tiempo y en cantidad de objetos con Perú. Así que es una buena información que trae de Tacuarembó, de Hacha. Bien, lo que yo quiero manifestar, Andrea, si tú me permitís, es que bueno, que el contacto es medio delicado, ¿no? O sea, tuve que entrar en cierta confianza, tuve que ir varios días, incluso una vez que yo te estaba poniendo al tanto de lo que estaba haciendo, llego, él no estaba, me quedé esperando afuera, llovía, yo no tengo locomoción propia, tuve que volver de noche después de las 10 de la noche porque él transmite en una radio hasta esa hora. Al fin y al cabo aceptó conversar y estuvimos hablando casi hasta la 1 de la mañana. Entonces se generó ese vínculo que me parece muy importante, y entonces de ahí podemos sacar muchos datos y quizá poder acceder a todo el archivo de Montes de Oca. Excelente trabajo, Carlitos. Bueno, es premio a la constancia, así que no podía ser de otra manera. Te dije que ibas a lograrlo, porque si hay algo que tenés es mucho tesón en ir tras el objetivo. Así que, bueno, muchas gracias por compartir esta experiencia con nosotros en este marco, ¿no? En este aspecto en sí de ufología, el tesón lo aprendí de vos y de tu mamá. Bueno, muchas gracias. Estamos ante la presencia de probablemente un futuro expositor en el Congreso, así que está haciendo un gran trabajo desde Uruguay y dentro de la línea que venimos proponiendo. Así que gracias, Carlos, por compartir esta vivencia tuya y dejarnos la experiencia. Gracias a ti y gracias a todos los participantes por escuchar también. Un abrazo.